En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. La fe cristiana nos dice y nos enseña que el pecado no es más fuerte que el amor y que la misericordia divina. Como Cristo decía en el Evangelio de hoy, cuando sea elevado en la cruz, desde allí sanaré el corazón de los hombres. A nosotros nos cuesta mucho entender cómo el Señor realiza esa misión de salvar a los hombres y en qué consiste la redención de Cristo. Si viviéramos en la época del siglo XV, XVI, sería mucho más fácil entenderlo. Hubo órdenes religiosas que se crearon para redimir cautivos, es decir, aquellos cautivos que habían sido hechos presos, por ejemplo, por los piratas berberiscos y que eran encarcelados, eran redimidos a cambio de una suma de dinero que pagaba la familia o de que algún religioso se quedara en puesto del cautivo que habían apresado hasta que la familia pudiera recoger todo el dinero y pagar lo que valía su suma por la liberación. ¿Qué alegría debería sentir una persona cuando, estando apresada y en la cárcel, es liberado por medio de otro que se pone en su lugar? Eso es lo que Cristo hace con nosotros. El Señor nos libera, permitiendo que su Hijo muera por nosotros en la cruz para pagar el precio contraído por nuestro pecado. Por lo tanto, ¿qué relación tengo que tener yo con Dios? Una relación basada en la gratitud de que Él envía a su Hijo al mundo para salvarme, en la gratitud de aquel que se siente liberado, aunque no lo merece, pero se siente liberado porque Dios le ama y envía a su Hijo al mundo para que Él pagara la deuda contraída por nuestro pecado. Liberar, redimir cautivos era una obra de misericordia que hacían los religiosos a imitación de Cristo, que por nosotros subió a la cruz para salvarnos. Por lo tanto, siéntete agradecido al Señor porque Él pagó el precio de tu liberación, porque nos han comprado pagando un precio altísimo, nada más y nada menos que la sangre de Cristo. La muerte en la cruz de Cristo significa nuestra liberación y, por lo tanto, nuestra redención. Cuando uno entiende esto, su relación con Dios pasa de estar basada en el interés a estar basada en el amor. Todos estamos necesitados, venimos a pedir, pero venimos a pedir porque como hijos estamos necesitados sabiendo que no podemos exigir. Y no solo venimos a pedir, venimos también a encontrarnos con Él. Y cuando no tengo nada que pedir porque creo que todo me va bien, sigo viniendo porque la razón por la que vengo no es pedir, la razón por la que vengo es amar, es corresponder al Señor mostrándole mi gratitud y mi agradecimiento. Cristo desde la cruz te libera,
de tu culpa y de tu pecado. Que tiempo de Cuaresma sea tiempo de agradecimiento. Que tiempo de Cuaresma sea tiempo de elevar nuestra mirada a la cruz y decir, sí, Señor, gracias, me fío de ti, porque tú subiste a la cruz para salvarme y sé que el pecado no es más fuerte que tu amor y que tu misericordia. Que la gratitud nos salve, que la gratitud sea la virtud que nace en nuestro corazón cuando vemos dónde el Señor entregó su vida para que nosotros pudiéramos recuperar la nuestra. En segundo lugar, constantemente debido a nuestras debilidades tropezamos y caemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ojalá y no caigamos, ojalá y luchemos contra las tentaciones. Hemos de aplicar una medicina preventiva para no caer. Esa medicina preventiva, de igual manera que llevas una alimentación adecuada para no enfermar, que tienes un aseo, una higiene corporal para evitar que los virus entren en ti, la medicina preventiva espiritual es la unión con Dios. Rezar, confesarse con frecuencia, comulgar estando en gracia de Dios. Pero si aún así, si aún sirviéndonos de esa medicina preventiva, si aún rezando y luchando contra las tentaciones, debido a las debilidades caemos, ¿qué tenemos que hacer? Humildad. Humildad para ponernos en manos del Señor. Humildad para decirle, Señor, polvo soy, pero polvo enamorado, como decía Quevedo. Es decir, sí, he tropezado, sé que no tenía que haber caído, pero soy débil. Vuelve a tu casa, que es la casa del Padre. El diablo puede ganar una vez, porque has tropezado y te ha podido, te ha tentado y te ha ganado, pero no ganará dos veces. Cuando tú no te confiesas porque piensas, el Señor tiene que estar cansado o aburrido de mí, gana doblemente el diablo. No se lo permitas. Cuando hayas caído, ojalá y no lo hubieras hecho, pero has caído por debilidad, levántate, confiésate lo antes posible, ponte en manos de tu Padre Dios, deja que el Señor cure y sane tus heridas y vuelve a empezar. Hemos sido liberados para vivir en la libertad de los hijos de Dios, no en la esclavitud del mal, no en la esclavitud del pecado. ¿Has tropezado? Mejor no lo hubieras hecho, pero lo has hecho porque eres débil, confiésate. No tengas miedo a pedir perdón, no tengas miedo a pedir ayuda, no tengas miedo a dejar que Cristo, médico de las almas, cure y sane tus heridas. Porque para eso Dios Padre le envió. No ha venido a buscar a los justos, a los perfectos. Ha venido a buscarnos a nosotros, que somos débiles, que decimos, sí, Señor, voy a luchar, pero después, fruto de la debilidad, tropezamos y caemos. Somos hijos, y como hijos tenemos que dejarnos querer por nuestro Padre Dios. Tenemos que aprender a confiar en Él y a poner nuestra vida en manos del Señor. Decía el Evangelio que Él no ha venido a juzgar al mundo, que el juicio es algo que tú decides, que lo decides tú cuando, si abres el corazón a Cristo porque crees en Él, estás salvado. Pero si le cierras tu corazón a Cristo por una mala entendida humildad, porque piensas que el Señor no se merece tus caídas ni tanta miseria, entonces le estás cerrando las puertas a que el Señor pueda curar y sanar tus heridas. El Señor no ha venido a juzgar sino a salvar, lo dice Él en el Evangelio. Y eres tú el que tienes que dejar que su juicio sea un juicio de misericordia para contigo. Eres tú el que tienes que permitir al Señor que como médico de las almas cure y sane tus heridas, por medio sobre todo de los sacramentos, en concreto del sacramento de la confesión, que es el auxilio espiritual que el Señor creó para curar y sanar nuestras heridas. Tercera enseñanza. Decía Cristo en el Evangelio que Él es la luz del mundo, que ha venido a los suyos, pero que muchas veces los hombres no le acogen porque sus obras son obras no de la luz, sino de las tinieblas. Como sacerdote me encuentro en muchas ocasiones a personas que llevan toda la vida luchando por intentar hacer la voluntad de Dios, por permitir al Señor que Él lleve a cabo la obra de la salvación en sus vidas. El santo no se hace a sí mismo, más bien se deja hacer por Dios. Y suele ocurrir que
después de un tiempo en ese camino hacia la santidad, el cristiano experimenta desazón. ¿Por qué experimenta desazón? Porque se descubre más pecador que antes, porque se da cuenta de que tiene más pecados y dice, pero caray, si rezo más que nunca, si me confieso más que nunca, si hago más obras de piedad que nunca, ¿por qué me siento más pecador que antaño? ¿Qué ha ocurrido? No es que tengas más pecados. Cuando uno está en una habitación oscura, donde no hay luz, por muchas manchas que tenga en el vestido, no las percibe. ¿Por qué no las percibe? Porque no hay luz. Y cuando no hay luz, no ves las manchas. Cuando estás en la tiniebla, no percibes tus pecados. ¿Por qué? Porque no hay luz, estás lejos del Señor. Pero cuando te acercas al Señor, percibes con más claridad las faltas, pero también percibes con más nitidez las manchas pequeñas. Antes también las tenías, pero no las veías, porque no había luz. Ahora que hay luz, las ves. Y te parecen más escandalosas, porque al estar cerca de la luz, al estar cerca de Cristo, que es la luz y la belleza personificada, resaltan más y te parecen más escandalosas, pero ya estaban antes ahí. No caigas en la desesperanza. San Francisco de Asís decía, Dios es nunca bastante, porque cuanto más te acercas a Él, más te das cuenta de las faltas que tienes y de lo que tienes que hacer y de que todavía tienes que amar más o que te falta tener más caridad con esta persona en el trabajo o que no es suficiente solamente con evitar el mal, también tienes que hacer todo el bien que esté en tu mano. Es decir, cuando estás cerca de Cristo, percibes con mucha más claridad y nitidez las faltas por pequeñas que sean. Entitativamente son menos graves, porque son más pequeñas, pero al estar más cerca de Dios son más escandalosas a tus ojos. La fe que el Señor ha hecho germinar en tu corazón, que Él ha cuidado, te hace darte cuenta incluso de cosas que son pequeñas y que antes eran y pasaban desapercibidas a tus ojos, pero ahora no. Y tú dices, sí, tiene menos importancia, pero a los ojos de Dios resaltan más, son escandalosas y por lo tanto te pesa más, porque Dios, como decía San Francisco, solo quiere tu bien, es nunca bastante y solo desea que ames más, puesto que cuanto más amas, cuanto más y mejor le sigues, más libre, más feliz eres, porque el amor es el camino de la felicidad y de la salvación. No te vengas abajo si te das cuenta de esas manchas pequeñas. Al contrario, da gracias al Señor porque estás más cerca de la luz. Da gracias al Señor porque te das cuenta incluso de esas manchas y faltas pequeñas. El Señor nos llama a la excelencia, es decir, a la santidad. Y la santidad significa dejar que Él con su luz nos ilumine para hacernos como Él. Sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo, dice el Señor. Pues deja que Él cure y sane tus heridas, deja que Él te conduzca hacia la santidad. Ha venido no a condenarte, sino a redimirte, pero depende de ti dejar que Él, con su amor, cure y sane tus heridas. Te ha dado el don de la libertad y no quiere obligarte, sino que quiere que le abras el corazón libremente porque te fías de Él, porque te pones en sus manos. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.